si es correcto, pero algunos se van a quedar solo en esa frase. De esos abundan infinidad, y si usted es buen buscador de internet ya habrá observado las cosas aberrantes que están haciendo con respecto a los bautismos y con respecto a las personas que pasan al frente. Por ciertos detalles no se logra ver si es porque van a expresar algo o porque es necesario hacerlo. A veces no me quedo solo con el video, sino que busco, y por ejemplo uno ayer para este sermón, haciendo este sermón estaba observando uno. Hay una secta que tiene la costumbre de reunirse no sé cuántas veces al año, y en ese lugar que se reúnen, como es a la casa grande, le voy a llamar así porque no sé cómo se llama, ingresan y entre ellos pues a ventanas cerradas haciendo varias cosas. Entre esas varias cosas, observando el video, dije yo, estos son los fulanos de tal. Pero cuando el video pasó y mostraron algo del púlpito, me asombré, porque no, estos no son estos. Y empecé a buscar y lastimosamente era una congregación cristiana dentro de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Habían apartado las sillas y estaban totalmente bailando. Pero dice el 16, léanlo nuevamente conmigo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Ha visto usted alguna vez un fruto malo? Sí. En mi caso, nosotros para esta fecha casi exigíamos o nos alegrábamos también de que como vivíamos a las faldas del cerro, ya mi papá ahorraba porque nosotros le pedíamos y se iba a comprar cierta cantidad de lotes. Cuando estos los abríamos, ¿qué creen cómo salían algunos? Sin los granos, salían hasta negritos, y por otro lado salían algunos. Ese sería como un fruto malo. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Esto creo que se da más con este fruto. Se acerca al súper, compra la tremenda manzana roja, ¿verdad? Y usted hasta la toca y está durita esa manzana, y ya la va saboreando, y cuando la va a partir a la casa, ¿cómo está por dentro? Negra, negra, ¿verdad? Otra cosa que le ha salido a usted, yo sé que sí, no solo a mí, es que usted le encantan los aguacates y abre el dichoso aguacate y ¿cómo está por dentro? Negro, ¿verdad? Y no solo negro, lo ve bonito y le quiere meter la cuchara, ¿y qué pasó? No se puede porque está bien duro y creemos que está maduro. Eso es con la fruta, y dice frutos malos. Otra frase que da a entender de que no está hablando de lo que les estoy expresando ahorita, ¿sí? De hecho, cuando dice fruto, no piense, por ejemplo, se está imaginando el árbol y el montón de manguitos. No, se refiere a algo ya cortado, al producto, digámoslo así, ya terminado. Usted ve a alguien, no se le puede acercar a decirle que cuando lo observa que saca los ladrillos, mire, ¿y ese ladrillo para qué es? Obvio, si ya lo sacó del horno y es ladrillo de barro, ¿para qué lo hizo? Para venderlo, ¿verdad? Pero si usted tomó una guayaba y tomó varias, estas tienen otro detalle. ¿Cuál sería ese detalle? Pues obviamente comérsela o regalarla o venderla, ¿sí? Pero en estos versículos, fruto se refiere al producto ya terminado. Fruto, la definición de esto es lo que resulta en beneficio. Fruto es lo que resulta en beneficio. ¿Cómo va a resultar en beneficio si no soy yo el que produce tantos frutas que hemos mencionado? Entonces, nuevamente, con esta definición no se refiere al alimento, sino que se refiere a los humanos. Lo que resulta en beneficio. ¿Y por qué resulta en beneficio? Y es lo mejor, porque ha sido su esfuerzo. ¿Sí? Ha sido su esfuerzo, ese fruto. También la definición lo lleva a algo bien bonito. Dice allí que fruto igual a descendencia.
Mire que cuando una persona decide juntarse, ya le avisan que está embarazada, en 2 días ya lo tiene, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Son 9 meses. Y en esos 9 meses, ¡ay, qué bonito! ¿Cuál qué bonito, verdad? Vomita, se desmaya, etcétera, etcétera, plecancia. Y ya cuando ya lo tuvo, le pasa algo posparto que no me acuerdo qué es, y la cosa no termina, ¿verdad? Y anda detrás del muchachito cuando empieza a caminar para que no se golpee, decimos, pero al final de cuentas ya se golpeó y se hizo el gran chichote. Pero ese es fruto de su esfuerzo, lo que resulta en el beneficio de ¿qué? De haberse juntado 2 personas y haber obtenido esa descendencia, los hijos. A eso se refiere también frutos. Entonces se refiere a cada uno de nosotros. Mire esta equivocación. Usted o yo podríamos pasar por un terreno y decir qué bonita se ve esa plantación de repollos, pero alguien a la par mía se me va a acercar y me va a decir, mire hermano, disculpe, pero esas son coliflores. Entonces cuando usted ve la flor, pareciera ser la misma, pero si usted ve bien por dentro, o es repollo o es coliflor. Nosotros solo podemos decir, sí, mire, por la precisión de ver, no me fijé y lo confundí, o eso quise decir, ¿verdad? Sí, pero realmente solo queda en eso, en una equivocación. Pero ya expresamos, otra vez se lo digo, que no se refiere a alimento. Una persona puede decir, porque como se refiere a personas, ¿verdad? Mira aquel cristiano, mira dónde va entrando. Y ya lo está viendo dónde va entrando. Y ahora con esto de los celulares, las cámaras en la casa, ya no quedamos perdidos de dónde vamos entrando. Y alguna frase típica podría ser, mira, va entrando al bailongo, ya pagó la entrada. Y qué como ímpetu de seguir viendo hacia dónde va esa persona, ¿va? Esa iglesia donde ha de ir fulano ha de ser chiva, ¿va? Sí, y ese pastor les ha de enseñar bien, ¿va? Usted ni sabe y lo metieron a usted como congregación cuando dicen iglesia, el pastor ni cuenta se dio, allá está el pobre haciendo otros detalles siempre eclesiásticos y ni cuenta se dio, pero todos fuimos incluidos ante esa persona, ¿sí? Entonces, eso fue como a esta persona la criticaron, ¿sí? Porque sus frutos son esos, eso es lo que él va demostrando. Y ahora vamos al punto de que si no se refiere a alimento, se refiere a cada uno de nosotros. Si se refiere a cada uno de nosotros, entonces aquí no somos como los árboles, que hay árboles que no dan fruto. Usted y yo damos fruto. No hay humano en la faz de la tierra que no dé fruto. Dicho sea de paso, que esos frutos sean buenos es una cosa, como lo dice lo que acabamos de leer, y que otra cosa es que dé frutos malos. Entre esos frutos, para que vea que no estoy diciendo otra cosa, saquémoslos de la Biblia. Gálatas capítulo 5. Ahí le dice que hay obras de la carne, pero si ya vimos que la definición es el esfuerzo de, entonces siempre se refiere a frutos, aunque la palabra utilizada sea otro, ¿sí? Pero usted me dirá, hermano, de frutos de prioridades nos pasamos a frutos. Si dentro de sus prioridades está hacer ciertos frutos, estaríamos bien. Y dicho sea de paso, mientras busca Gálatas 5:19, ante ese ejemplo de esa persona que iba entrando, no se trata de que algunas cosas sean visibles y permisibles por algunos, sino que qué dice Dios de esto que la persona está haciendo. Tiene el 5:19. Dice que y manifiestas son las obras de la carne, ese esfuerzo, ¿verdad? Ese fruto. ¿Y la carne qué hace? Adulterio, ¿verdad? ¿Qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ahí voy incluido yo, mire, herejías, y no termina, 21, amén, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas y árbol cortado, dice ya en Mateo, ¿verdad? Esos son los frutos de la carne. Pareciera que está en orden y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Pero dice el 22, ahora vamos con esos frutos que vienen de parte de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, si nosotros no las practicamos, lo que usted tiene en su mano ante el Señor cuando estemos frente a Él, no se las va a recalcar, si no se las va a echar en cara. ¿Por qué? Porque fueron las cosas que Él quiere que practiquemos. Si alguna vez se ha hecho la pregunta, porque yo sí me la he hecho, mire, y de don Malaquías para atrás hasta donde don Adán, y esas personas que hubo, ¿cómo es la cosa? Vámonos a Éxodo 35:30. Éxodo 35:30. Estos señores también la tenían difícil, muy, muy difícil. Éxodo 35:30. Dice el 30, ¿verdad? Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado ¿a quién? Bezaleel, ¿verdad? Hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado ¿de qué? Amén. Y al haberlo llenado del Espíritu de Dios, ¿qué vino sobre él? Sabiduría e inteligencia. Y en todo arte. 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste y obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado, nuevamente expresa, sabiduría del corazón, para que hagan toda obra de arte de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Me metí en un problemón jueves. Quería hacer algo y como no sé hacer esas cosas, puse 2 hierros. Y no se debe de poner hierro, se debe de poner madera, pero yo puse los 2 hierros. Le estoy hablando de algo de albañilería. Y como no encontraba a quién preguntarle, pues me guardé la pena y empecé a leer las indicaciones de la bolsa. Cuando yo eché el primer poco de mezcla, pero es una mezcla llamada Decobloc, ya voy a terminar, dije, hoy me alegré. Y empiezo a leer las instrucciones y decía, por favor, echarlo por capas, rociarlo, y usted va a hacer eso, y si es mucho, lo más que le puede dar son 72 horas. Después de esas 72 horas, tiene aproximadamente 6 horas para hacerle el afinado y terminar. Y yo en jueves, ¿verdad? Y chispa, y este volado no es de un solo. Entonces le eché la primera capa, rociaba. Vino ayer viernes, le eché otro poco en la mañana y durante el día le rocié agua. Ayer en la noche otro poco de mezcla y rociar agua. Hoy en la mañana otro poco de mezcla y rociarle agua. Y antes de venirme para acá, ya estaba desesperado. 3 días, cabal 72 horas y dije que lo logré terminar. Ahí se cae, le voy a dar el video para que vea cómo quedó de horrible el asunto.
Se los voy a enseñar a ustedes. No, hermano. No, hermano, hay que quede. Paz, paciencia, ¿sí? Frutos del Espíritu. Esa paciencia de 3 días para eso, créanme que no es tan fácil. Algunos lo verían fácil, pero que la cuchara agarre mezcla y podérsela tirar. Yo decía, aquí va a caer, pero caía como 1,5 metros más arriba. Lo volví a quitar y quería volverlo a tirar. El primer día, le confieso, fue enojo, pero los frutos del Espíritu son paz, paciencia para enseñar. Aquí puede observar que dice que le dio esa ciencia para el oro. Hermanos, para algunos quizás oro será quemarlo para que se le caiga la tierrita y de ahí darle un par de golpes y ya se formó la pieza. Es una de instrumentos para nuestro tiempo a cómo esa joya podría quedar, y todavía les dio esa habilidad de poderle enseñar a otros según los versículos que leíamos. Entonces, hermano, ese don que el Señor nos ha dado, y aparte de que cada uno de nosotros ya recibimos al Espíritu Santo, y entre las prioridades está que cada uno de nosotros debemos dar frutos, o ese fruto del Espíritu Santo, entonces tendríamos que enseñar con paciencia, ¿sí? Está difícil la cosa, pero debemos hacerlo. Volvamos a Mateo, versículo 18, siempre del capítulo 7. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si yo me pedí con alguien al punto que al pobre le dejé la dentadura en la mano y al día siguiente, hey, ¿qué onda? Pues lo voy a saludar. El primero que fue pleito, ¿verdad? Fruto de la carne, obra de la carne, como lo dice Gálatas. Pero también más abajo dice que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces no aplicaría, hermanos, no aplicaría. También hacemos cosas en estos tiempos creyendo que no nos van a ver. Ayer observaba también que alguien hacía el salto de cositas cuadradas. No me pregunte qué es eso, pero no es lo mío. En los juegos, estos que se están dando. Y bien se ve en la cámara que la persona, como hay que saltar con el pie, adrede, le pega al cuadrito del otro. El otro es un japonés. Y cabal se ve en cámara lenta cuando se le queda viendo y como que con el rostro le dice, me hiciste perder. Pero cuando termina, él se alegra y sale y lo abraza. Y el otro se le queda viendo como que hiciste esto y todavía me estás abrazando. Frutos que no son dignos de arrepentimiento, pero al final queriendo hacer el fruto que sí es digno de arrepentimiento. Quedó todo grabado. No sé qué sucedió, solo observé esa parte y dije yo, eso no es correcto. Dice también que tener idolatría. Si a algo le tenemos idolatría, pero después adoramos a nuestro Padre, entonces eso no concuerda, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros se nos vendrán otros versículos. Por ejemplo, uno que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice que también la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿verdad? Difícil también, porque debe haber en mí fruto del Espíritu. Entonces esto también se vuelve mi prioridad. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ya lo expresábamos, ¿verdad? Que no debemos de pensar ni en el árbol con el fruto puesto en él, sino que ya en el producto terminado. Es decir, usted y mi persona. Imagínese esta metáfora, es decir, algo que no existe, pero para hacer referencia a nuestra mente y que probablemente va a suceder de otra manera, pero para que nos hagamos idea de esto. Lo que el Señor va a tener en la fila es el producto terminado de cada uno de nosotros, en filita. Unos para condenación y otros para salvación. Entonces, en ese fruto estamos en Cristo, y si hice algo no agradable, fue fruto malo. Todas nuestras acciones son fruto.
No hay un hombre que no dé frutos. Ese fruto está en nosotros a través del Espíritu Santo, pensarlo si es agradable al Señor o no es agradable al Señor, ¿verdad? Pero de ese momento también suceden cosas. Por ejemplo, hay versículos que dice que 7 veces cae el justo y otra vez será levantado. Amén, ¿verdad? Dice que hay otro que es correcto: esfuérzate porque debemos esforzarnos, perdón. Pero cada uno de nosotros hay cosas que nos son permitibles hasta cierto momento, ¿sí? Hasta cierto momento. Por ejemplo, cuando empezamos en la fe, el mismo Nuevo Testamento dice que nosotros somos neófitos en la fe. Pero si ya tenemos 5 años, 10 años, 20 años o ya perdió la cuenta, entonces ya no somos neófitos en la fe. Algunos de nosotros ya estamos para que seamos cortados, ¿verdad? Es decir, que ya va a llegar el tiempo en el cual nosotros partamos de esta tierra. ¿Qué hace usted si ha tenido la oportunidad? Corta esos aguacates, los envuelve en periódico y desea que estos puedan madurar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de él. Hay personas que carburo, creo que se llama, le echan eso para que se pueda madurar y así poder ejercer la venta de ese producto, porque es muy demandante. Nosotros no tenemos ni que nos echen carburo, es decir, para llevar prisa, para correr dentro del cristianismo, o es lo otro, ¿sí? Esperar que esto sea a su momento, que llegue, ¿verdad? Cuando seamos cortados y nuestro Salvador bendito diga, mío es, ¿verdad? No seremos fruto para ser comido, no seremos fruto para ser regalado, no seremos fruto para ser vendido. Cada uno de nosotros, cuando estemos en las manos del Señor, seremos ese fruto, ese producto terminado, y el Señor es el que dirá, mío es, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que ya no somos neófitos en la fe, pero las vemos como tal, ¿sí? Y estos ejemplos, hoy sí traigo nombre y apellido, porque no me gusta decir ejemplos, porque sé que a veces nos podemos confundir y decir, por mí lo está diciendo. Pero hoy vamos a expresar un par, pero solo es por ejemplo, solo es por agregar un ámbito y sentirnos más cercanos. De hecho, cuando el pastor lo escuche, va a saber a qué me refiero, porque se lo contaba yo a él con la boca abierta el día jueves, si no me equivoco, ¿sí? Pero algunos de nosotros, como le decía, ya no podemos estar recién hechitos, ¿verdad? Ya ese mango, o sea, cada uno de nosotros ya debe de estar verde por lo menos, o coloreándose, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con ciertas frases, ¿verdad? Y con estas frases, al decirla, las sobreponemos por la Escritura. Por ejemplo, es que como es para el Señor, no hay problema, ¿verdad? Y esa frase de como es para el Señor, la sobrepusimos sobre lo que dice la Escritura, y allí nos quedamos. Y ahí nos quedamos y vamos llevando aquello a la misma frase, a la misma frase. El Señor nos dice que hay cosas que ya no debemos de darle prioridad, se las seguimos dando porque sobreponemos esta frase a lo que las Escrituras dicen. Y el ámbito que le quiero agregar para esto, recordándome del jueves, de lo que hablaba con el pastor, es el ámbito de la música. Me quedaba con la boca abierta porque hay un pastor que decía, ya vinieron algunos al ensayo y gracias por venir. Más o menos recuerdo que así decía. Ahora decía, faltas como tú, algo así. Pero no queremos personas que no lo hacen bien, pero que dicen que le cantan al Señor. De esas personas no quiere. No quiere personas que sean para farisear, dice él, es decir, ser un fariseo y que se moleste por lo que se puede observar. Y dice otras muchas cosas que le voy a decir la última, que esa es la que más me afectó. Y dice que de hecho ni siquiera pueden ser cristianos, sino que con solo que llegue y que sea un profesional en la música, bienvenido sea y él lo va a tomar. Entonces me senté y rapidito más o menos hice una película en mi mente. No sé en qué parte
Pero en las batallas, en las guerras, iba el rey. En el caso de algunos, los cercanos al rey, los más valientes del rey. En alguna parte, los sacerdotes, el primero para guerra, los otros para orar y tenerles mantadas las manos al Padre. Uno de ellos sabemos que fue Moisés y se me olvida el otro, creo que fue Aarón, pero eso es como ejemplo. Y en otra parte iban los cantores a la guerra, hermano. Entonces cada quien haciendo lo que le correspondía dentro de lo que era el cuerpo de Dios, llamémosle así. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a nosotros también, si hubiese lucha, ir entre medio de ellos? Al saber cómo fueron esas fuertes luchas, no, ¿verdad? Pero si esos eran profesionales, amalecitas, si esos eran, por mencionar un nombre, o de otra clase menos de Israel, pregunto, ¿creen que Dios se los hubiera permitido ir con sus instrumentos a cantarle? De hecho, por cosas menores, el Señor abrió la tierra y los hizo hundirse. Entonces, solo pensar eso, que ya se está formando en la iglesia, espanta, ¿sí? Espanta mucho. Esa es como una frase, ¿sí? De hecho, debemos cantarle bien. La Escritura menciona otras cosas en Salmos que no la he podido encontrar, pero al rato las vamos a expresar. Otros ya dicen esta palabra, hablando de otra frase, es que no soy fariseo, ¿verdad? Es que yo no soy religioso, ¿verdad? Y para no mencionar otro ámbito, mencionemos el mismo, ¿verdad? También en otra conversación, qué difícil es que un colaborador repita lo que dice su pastor, pero ciertamente el alrededor de ese colaborador es que tiene un sueldo a través de la iglesia, trabaja en la iglesia, pero sigue lo que le dice el pastor. Pero no me malinterprete, por eso le decía la frase, es que no soy religioso. Entonces, lo que dice él, lastimosamente él lo repite, y digo lastimosamente porque está atado al funcionamiento que tiene con esa congregación, ¿sí? Tal vez él sabe que esa no es la respuesta, se sabe los versículos e incluso minimiza el problema que se ha dado por el hecho de expresar lo que dice la otra persona. Y reitero otra vez, esto es expresando lo que la otra persona tiene como norma propia o como lo que le ha resultado, no lo que está en las escrituras, ¿sí? Ciertamente tenemos esa voluntad de expresar lo que se puede expresar, pero con las escrituras. Bendito Dios, acá hay algo muy distinto, ¿sí? El pastor tiene mucha permisibilidad en cuanto a cosas que son concretamente de las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser mi prioridad? ¿Seguir con esos frutos del Espíritu Santo o los frutos de la carne? ¿O mi prioridad sería expresar las normas del que también, aparte de ser mi pastor, es mi jefe? Pues la prioridad siempre va a ser para cada uno de nosotros las escrituras, ¿sí? También, para poder ahondar un poco más en esto, es una cosa es que haya talento y que la persona lo exprese muy, muy, muy bien, pero otra cosa es que solo asista el joven a la iglesia por eso, para desarrollar su talento. Y eso usted lo ha visto a través de la historia mucho. Algunos usted no se los puede, pero de los años 90 hacia acá, muchos de esos cantantes en inglés, muchos de ellos primero participaron del canto en las iglesias y decidieron irse por el otro tipo de frutos. Uno de ellos fue Elvis Presley, otro de ellos fue, si no me equivoco, Dana Summer, otro de ellos que ahorita está vivita y coleando y que hasta su papá dejó de ser pastor, Katie, ¿verdad? Y así, hay muchos más, no es necesario expresarlos.
Otro detalle muy importante con esto de las frases, y mire hasta dónde me fui ya, pero escuche este, es que la cruz de Cristo me acompaña, ¿sí? Primero, ¿quién lo acompaña? ¿La cruz de Cristo o Cristo mismo? Es necesario que, amén, que Cristo, usted lo siga pensando en la cruz, porque déjeme decirle que ese es pensamiento todavía de donde algunos salimos, ¿sí? Primero, ¿verdad? ¿Lo acompaña Cristo o lo acompaña la cruz? Ahora, segundo, ¿cuál es la diferencia en la cruz que fue clavado nuestro Salvador bendito a las demás cruces? Pongámosle un material que así hubiesen sido de madera, de los demás muertes en ellas. Me refiero al material, me refiero a la forma, me refiero a lo que fue hecho. ¿Verdad que no hay ninguna diferencia? A nosotros quien nos acompaña de principio a fin y totalmente es la presencia de Dios. Dice en un salmo que él está orando y pide refugio al Padre y dice: por favor, manténme en refugio debajo de tus alas, ¿sí? Entonces, el Padre no tiene alas, pero está dando a entender que solo le interesa que él pueda estar con él. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, si usted me ve que solo vengo y se ejerció milagros los días sábados, y dije se ejerció, no es que lo haya hecho yo, quien los hace es Dios, pero si me ve en ese detalle, hay testimonios y solo paso en ese detalle. Hay un versículo que dice también que más abajo lo vamos a leer, qué sucede con ese tipo de personas. También, si usted me ve que quiero que usted me cambie el nombre, ya no me diga misionero, que ya no me diga presbítero, sino que me diga ángel de Jehová, ¿verdad? Y me estoy cambiando el nombre y solo paso en eso. Dice aquí que por sus frutos los conoceréis. Si usted se fija, los frutos van internos y todo lo que estas personas hagan, usted a través de solo los versículos que hemos expuesto, usted tiene la autoridad en su casa, mi hermano, de cambiar ese predicador y poner otro, sí, porque ya se fue por otro lado, porque dice la escritura que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ir un poco abajo, dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso le decía esos ejemplos. Si yo quiero que usted me cambie el nombre, si solo paso de milagro en milagro, y algunos le han echado cosa al ventilador para que la gente crea que es oro el que está cayendo, otros creen que uno no pasó por ciencias de cuarto grado, donde le cambiábamos el color al agua, ¿verdad? Hoy ellos lo hacen dentro del púlpito y esa es la gran obra en la cual se están deteniendo. Pero aquí hay algo muy interesante. Si usted me ve solo en eso y Señor, Señor, aquí dice la escritura en el 21 que yo no entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. E inclusive, mire qué respetuoso es él, no dice mi voluntad, dice el que hace la voluntad de mi Padre. En otro versículo le dicen bueno, y le dice yo no soy bueno, dice, vuelve a la humildad y al respeto, dice bueno solo Dios, ¿verdad? Pero dice que la voluntad de mi Padre. ¿Cuál será esa voluntad? Déjeme ver cuál es el versículo. Primera de Pedro 2:15, y con eso vamos terminando. Amén. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Amén. ¿Qué dice allí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto, hablando también de la gracia, ¿verdad? Para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Ey, eso es bueno, lo voy a cantar. Ey, eso es bueno, voy a ir allí. Ey, eso es bueno, lo voy a hacer. No, primero me voy a pensar,
Bueno, ahí está eso y me parece bueno. Soy libre porque Cristo a través de su sacrificio me ha hecho libre, pero en esa libertad a donde voy o lo que voy a hacer es un pretexto y voy a estar dando frutos malos, no dignos de arrepentimiento. Entonces aquí vemos cuál es la voluntad del Padre. Mire, si usted no deja de hacer el bien, va a hacer que calle la ignorancia de los hombres insensatos. No le puedo decir qué sucedió hace, que fue malo por cierto, pero no fuimos nosotros, en el año 2009, por ahí, 2008, 2009. ¿Cuántos años serían ya? Como 15, 16 años. Desde hace 15, 16 años, una persona hizo algo muy grave, lo siguió haciendo por muchos días. El día de hoy me incomodé cuando me llama una persona y me dice, mira, vas a hacer esto, esto y esto. Pero esa persona que me mandaba, eran suyas las cosas. Entonces yo solo tenía que agarrar y entregar. Pero yo dije, entregarle esto a esta persona que se ha comportado de esta forma en aquellos años y que sigue comportándose casi parecido. Pero ya el sermón estaba, solo faltaba que este versículo lo agregara al final de esto. Y mire qué bonito, lo que sucedió muchos años, esta persona que me llamó no dejó de hacer el bien, ¿sí? No dejó de hacer el bien y hoy está viendo que con ese bien que hizo, ha hecho callar la ignorancia de este hombre insensato. Pareciera que no hacer el bien, ¿por qué? Porque nos lleva a algo molesto. No es de pensar en la persona. Ya que tiene primera de Pedro, dejemos esto como conclusión. No mi boca, sino la escritura del Señor. Primera de Pedro 4:2. Llevémonos esto como conclusión. Usted y yo tenemos un tiempo. No sabemos qué tiempo es este. Aunque usted no lo crea, techambre aparte, yo le oro al Señor para que me lleve cuando ya no pueda hacer las cosas por sí solo. Ella ocupe un bastón, ella ocupe algo. Ese es mi pensar, es muy personal. Le digo, Señor, llévame, ¿verdad? Pero para no vivir el tiempo que resta, esto podríamos pensar cada uno de nosotros como conclusión. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, sino que de hoy en adelante tenemos vida, debemos de pensar en lo espiritual, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que este tiempo que nos resta de vida lo hagamos conforme a la voluntad de ¿quién? Y ya vimos cuál es la voluntad de Él, ¿verdad? Ya nos invitó en el otro versículo anterior a hacer algo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Señor por su palabra, gracias porque nos enseña que cada uno de nosotros como humanos, no hay humano que no dé frutos, simplemente estos frutos son para bien o para mal. Cada uno de nosotros ya tiene al Espíritu Santo, gracias por ello Padre bendito, por poner en nosotros esa enorme bendición, porque habemos mucho que algunas cosas hasta el día de hoy no solo las hubiéramos seguido haciendo, sino que las hubiéramos empeorado, si no es por ese amor y por esa bendición que usted nos ha dado del Espíritu Santo. Gracias Señor por conocer también cuál es su voluntad. Su voluntad no es que yo me pare al frente y le saque a diestra y siniestra dinero a cada uno de mis hermanos. Nada gano expresándoles que cada uno de ellos no debe de vivir como está viviendo, y me refiero económicamente. Sabemos que el Señor bendice y lo puede bendecir enormemente, pero lo que nosotros queremos como final, que es portarnos bien a través de las Escrituras, es lo primero que debemos hacer, porque todo lo demás, dice Salmos 37:4, vendrá por añadidura. Gracias Señor por su palabra. Ayúdenos mi Señor, por favor, a que lo que nosotros oigamos por ser adultos, lo que nosotros veamos, mi Señor, que lo podamos llevar a ese análisis, porque su palabra dice que tengo la libertad, pero esa libertad no la debo de ocupar para hacer lo malo. Hacemos una pausa, Padre bendito, y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, amén
Y amén. Puestos en pie, vamos a recoger, mis hermanos, las ofrendas, los diezmos. Ya como bien usted oyó en la primera oración, era también para lo que le llamábamos galera. Ya ratitos el pastor decía, se convirtió en templo. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor, hermanos, y antes que le ponga, hermanos, y usted, si no ha ido a ver lo de la galera, perdóneme ahora, ando comiendo un dulce, hermano, porque he estado bastante enfermo de la gripe y por eso no me acerco por aquí, pero el pastor Pedro, vea, que siempre está dispuesto, nos cubrió ahora, hermanos, y cuídese usted igual también, usted sabe cómo son de fuertes estas cosas, hermano, y cuando le da a uno, le da a todos. ¿Qué le quiero decir? La otra semana vamos a hacer una actividad, hermano, donde vamos a vender sopa de gallina, ¿sí? En el nombre de Dios. ¿Qué queremos? Que usted también diga, yo voy a donar una gallina, yo voy a donar la verdura, yo voy a donar algo, para que a la vez salga la ganancia neta y se pueda comprar, hermano, o pagar las manos de obra